En octubre de 1876, el presidente Ulises Francisco Espaillat se encontraba en su despacho, rodeado de informes sobre una insurrección armada. Un grupo de caudillos y jefes políticos cuyos privilegios había desafiado se levantaron en armas y la capital dominicana hervía de tensión. Espaillat, conocido por su integridad, miraba por la ventana, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Afuera, la ciudad parecía al borde del abismo. Mantenerse en el poder significaba recurrir a la represión y a la violencia, algo que iba en contra de todo lo que él creía. Con el sonido de las armas cada vez más cerca, su mente se debatía entre permitir el derramamiento de sangre o renunciar a la presidencia y dejar el poder político en manos de los corruptos. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para tomar una decisión que sería la expresión de su más genuina convicción democrática y alto sentido de justicia. Usted está viendo esto gracias a Fundación Corripio, Indubeca, Banco BHD, Pinturas Tropical. Ulises Francisco Espaillat nació en Santiago de los Caballeros el 9 de febrero de 1823. Desde joven desempeñó diversas actividades comerciales y profesionales. Fue panadero, destilador de alcoholes, médico y más que nada farmacéutico. También se destacó como periodista, escritor, legislador, diplomático, secretario de Estado, vicepresidente de la República durante la Guerra Restauradora y finalmente presidente constitucional de la República en 1876. Fue además prócer civil de singular estatura moral en la sociedad dominicana y en la región caribeña, al punto que algunos historiadores lo equipararon con la figura de Benjamin Franklin, con quien decían guardaba cierto parecido físico. Una vez en el gobierno, Espaillat fue un visionario cuya breve gestión pública se vio frustrada por las enconadas pasiones políticas de su época. Fue el 15º ciudadano elevado a la primera magistratura de la nación y el primer político de su época que alcanzó el solio presidencial con un programa de gobierno fundamentado sobre ideas liberales y democráticas. En las elecciones presidenciales de 1876, Espaillat recibió la casi totalidad de los votos emitidos. En las elecciones presidenciales de 1876, Espaillat recibió la casi totalidad de los votos emitidos, pues de un total de 26.410 sufragantes, 24.329 votos favorecieron su candidatura contra 2.081 repartidos entre 60 candidatos de menor cuantía. Entonces, había consenso en torno a la necesidad de reordenar la economía nacional, adecentar la administración pública y estimular la educación para encauzar al país por sendas de progreso y de superación colectiva. Y Espaillat, según el sentir generalizado, reunía las cualidades personales necesarias para acometer con éxito tan patriótica empresa. Lamentablemente, las cosas no sucedieron conforme al programa de gobierno progresista de Ulises Espaillat, y al cabo de pocos meses de ejercicio público se vio precisado a renunciar a la presidencia debido a las trabas y reacciones adversas de ciertos grupos políticos. La decepción y la melancolía debieron embargar el espíritu de aquel hombre noble, a quien con razón el escritor Manuel de Jesús Galván llamó el presidente mártir. En efecto, su gestión presidencial duró apenas 5 meses y 6 días, desde el 29 de abril de 1876 hasta el 5 de octubre de ese año. ¿Cómo es posible que un prócer civil de la talla de Espaillat, elegido presidente de la República por el consenso voluntario de las mayorías, fue derrocado sin que esa mayoría nada hiciera para defender una gestión liberal y democrática? En 1876, Ulises Espaillat no era un improvisado en materia política. Había ocupado diversas posiciones públicas y desempeñado un papel de primer orden tanto en la Revolución Nacionalista del 7 de julio de 1857 como en la Guerra Restauradora.
era un hombre de sólidas virtudes cívicas, quien había tenido la oportunidad de conocer el sistema de la democracia representativa en los Estados Unidos, por lo que concibió un modelo de gobierno liberal y democrático adaptado a la sociedad dominicana. El pensamiento político de Espaillat fue en gran parte expuesto en el discurso que pronunció ante el Congreso Nacional con motivo de su juramentación presidencial el 29 de abril de 1876, en el cual hizo una magistral radiografía de la sociedad dominicana. En esa pieza oratoria esbozó parte de su programa de gobierno, al tiempo que resaltó las debilidades que impedían el progreso dominicano. Se refirió al pueblo maltratado, mal aconsejado y hasta ese momento mal dirigido, razón por la cual ofreció plenas garantías para todos los ciudadanos. Anunció que combatiría los privilegios y que la ley sería aplicada con igualdad para todos sin distinción de posiciones sociales. Prometió desarrollar la educación pública, que consideraba una de las más imperiosas necesidades de la vida moral de los pueblos. Sobre el deplorable estado de finanzas públicas, anunció un régimen de austeridad que permitiría reorganizar la economía. Habló del desempleo existente y también de la indebida utilización de los recursos naturales del país. Criticó lo que entonces se llamaba ejército, y hasta dejó entrever que ante un eventual Estado organizado, dicha institución podría desaparecer por considerarla innecesaria. Espaillat quiso ensayar un gobierno flexible y de amplia participación popular, pero las circunstancias no le fueron favorables. La economía del país estaba en bancarrota, no había dinero para pagar los sueldos de los empleados públicos. En cuanto se refiere a austeridad, una de sus primeras medidas fue suprimir los gastos políticos, las asignaciones a militares y los regalos que continuamente se hacían con fondos del erario, cosa que de inmediato provocó el disgusto de los caudillos que se beneficiaban de los recursos públicos. Espaillat se propuso desarrollar un gobierno de política conciliatoria, por lo que promulgó una amnistía general para los expatriados o asilados por motivos políticos. La libertad de expresión y difusión del pensamiento dentro del marco de la Constitución y las leyes también fue una de las divisas de su gestión gubernativa. Todas esas medidas y otras que afectaban intereses de caudillos militares y de jefes políticos provocaron el surgimiento de diversas conspiraciones para derrocar el gobierno de Espaillat. Así las cosas, ya para el mes de julio de 1876, algunos grupos políticos descontentos con el sistema imperante y con el trato que habían recibido del nuevo gobernante, se levantaron en armas en el norte y en el sur. Cuando Espaillat dedicó atención al problema de las revueltas armadas contra su gobierno, ya era tarde. Para salvar la situación debía tomar medidas represivas severas, y eso no formaba parte de su visión de cómo debía gobernarse el país. Pues Espaillat no podía tolerar la idea de que fuese necesaria la efusión de sangre para sostenerlo en el poder. Sobrevino entonces una rebelión de militares en la capital, quienes constituyeron una Junta Superior Gubernativa y mediante un manifiesto insurreccional desconocieron el gobierno del presidente Espaillat, razón por la cual afirmó que no permitiría que por su causa en el país se derramara más sangre, pues él era un misionero de paz, no de guerra y destrucción. Prefirió, pues, renunciar a la presidencia y ceder el paso a quienes ambicionaban servirse de la riqueza nacional. En Santo Domingo, sostuvo Espaillat, se llamaba política a la falta de toda noción de gobernar y a la sobra de intrigas sucias, inmorales e indecentes. En su mensaje de despedida, con no disimulada tristeza, afirmó: «Yo creí de buena fe que lo que más aquejaba a la sociedad de mi país era la sed de justicia, y desde mi advenimiento al poder procuré ir apagando esa sed eminentemente moral y regeneradora, pero otra sed aún más terrible la devora, la sed de oro». Vaya extraña paradoja. Quienes apoyaron a Espaillat para la presidencia fueron los mismos que injustamente propiciaron su derrocamiento. Poco después, en carta a un amigo,
Espaillat confesó desconocer las verdaderas causas de su derrocamiento. No sé qué excusa podrán ofrecer ante la opinión, ante Dios, ante su propia conciencia, los que no hace 3 meses que me elevaron en alto y sin darles yo motivo alguno, sin faltar a mi programa, a mis principios de antemano conocidos, hoy parece que se complacen en mi descrédito y caída, como si solo me hubieran elevado para tener el gusto de precipitarme. Así terminó el primer experimento auténticamente liberal y democrático en República Dominicana en la segunda mitad del siglo XIX. Al cabo de pocos días, Espaillat se reintegró al seno de su familia en la ciudad de Santiago, en donde reasumió su antigua profesión de médico y boticario. 2 años después, el 25 de abril de 1878, falleció a consecuencia de una enfermedad bacteriana. Su muerte constituyó una sentida manifestación de duelo en la sociedad santiaguense y en todo el país, al tiempo que el Congreso Nacional decretó 9 días de luto. Desde el año 2005, como homenaje permanente a la memoria de quien fuera un repúblico ejemplar, paradigma de transparencia y rectitud ciudadana, el gobierno dominicano declaró el 29 de abril Día Nacional de la Ética Ciudadana, en recordación de la fecha cuando asumió la presidencia de la República. Los restos mortales del prócer Ulises Francisco Espaillat descansan en el Panteón de la Patria, junto a los héroes y mártires de la República. Ulises Francisco Espaillat nos dejó un legado de integridad, valentía y compromiso con la justicia. Su lucha por un gobierno democrático y transparente nos inspira a seguir sus pasos. En honor a su sacrificio, debemos trabajar unidos por una sociedad justa y equitativa para todos los dominicanos. Un viaje a la historia llega a ustedes gracias a Fundación Corripio, Indubeca, Banco BHD, Pinturas Tropical,